qué es lo que sucede. A ver, vamos ahora sí, ¿no? Vamos ahora sí con nuestra primera invitada de la tarde. Estamos ya con la ex vicepresidenta de la República y ex ministra de Estado, Mercedes Arauz. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mercedes Omar? Arauz, muy buenas tardes. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. A ver, ha escuchado a Roberto Sánchez y ahora desde el Ejecutivo lo que estamos escuchando es diálogo, sentémonos a conversar, ¿por qué escalar esto a más violencia? Tenemos que sacar al país adelante y olvidan que hasta hace solamente algunos días hacían una interpretación fáctica y les gusta o no, sacaron la pistola contra el Congreso de la República. ¿Qué es lo que sucedió? Así es, o sea, y amenazaron claramente al poner a la señora Betsy Chávez, como primera ministra, luego de que había sido censurada por este Congreso por su mala gestión en el Ministerio de Trabajo y con un trabajo en el Ministerio de Cultura que es deplorable, porque hemos visto lo que está pasando en Machu Picchu en este momento y los problemas que tenemos en Cuelap. Nada de gestión. Lo mismo con el ministro que acaba de hablar. O sea, yo no le conozco nada de gestión, más bien de destrucción de todo lo logrado en los últimos 20 años en un ministerio como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde ya en este momento está recuperándose el turismo de una manera acelerada y el comercio exterior asegurado. Él habla de que tenemos muchos logros, pero sus logros no son suyos, son logros de toda una siembra anterior muy fuerte. Y bueno, acá lo vemos mintiendo. Él dice que no sabe lo que contestó el presidente, pero cuenta exactamente lo que dice la carta. Entonces sí sabe lo que está pasando. Es un juego de leguleyo, de tinterillo, esos de abogados que van por detrás de encontrarle la trampita, porque el Congreso no está obligado a sustentar cada uno de esos informes. Usted ha sido congresista de la República. Es una decisión política la que está Usted ha sido ministra, haciendo. congresista de la República y vicepresidenta, y además ha estado en un momento álgido en el país, en medio y ha enfrentado un cierre del Congreso. Ante un proceso de vacancia, ¿tiene que presentarse toda esta documentación que exige en su carta el presidente? No, porque es una interpelación política la que están haciendo, no es una interpelación desde el punto de vista judicial. Es más, son documentos que están solicitando, que son varios de ellos documentos públicos y del sector ejecutivo, no del sector del poder congresal. Entonces, es decir, acá hay un tema donde realmente es una broma, es una forma de alargar el tiempo, es una forma más de extender las cosas y decir, pues yo soy ahora la suavecita, como ayer pasó con la señora Betsy Chávez, pero la vimos claramente que no es ninguna suavecita, sino es una autoritaria más que ya ustedes conocen el caso de cómo cayó a una ministra, ¿no? Pero vamos, es claro que es la misma persona que le dijo Blancanelia Colán a la fiscal de la Nación. O sea, hace una semana era una actuación, ahora es otra. Es de un cinismo tal que ya... Yo ya la verdad no quiero ver noticias ni televisión. Creo que soy como todos los ciudadanos, estamos hartos de este comportamiento. El Congreso se ha visto contra la espada y la pared después de esto y bueno, creo que está llevando a cabo sus gestiones. Ese cambio que él dice de votos en la suspensión es falso, no está cambiando los votos. El nivel de votos para una suspensión es solamente 66 votos. Está mintiendo, ¿se dan cuenta? O sea, mienten y algo queda, ¿no? Entonces, queda claro de que lo que están haciendo en el Congreso están puliendo para que no haya dudas de un mandato constitucional, qué reglas tiene, que no es necesariamente para esta presidencia, ¿no? Haciendo los paralelos, porque es muy importante comparar la historia reciente cuando se dio el cierre del Congreso con Martín Vizcarra y lo que podría suceder ahora. El marco legal ha cambiado, se han establecido nuevos candados y ya no es posible hacer las famosas interpretaciones fácticas que se han hecho, como hemos visto en las últimas semanas. Estamos en un punto ya de no retorno, si usted recuerda lo que ocurría en esa época. Sí, yo creo que ese es un punto de no retorno. O sea, lo que ocurrió en aquel momento, efectivamente, la popularidad del presidente era muy grande, ¿no? Más de 70, si no me equivoco. Sí, claro, altísima. No se sabía todo lo que estaba haciendo, el tema de las pruebas rápidas, las vacunas, todo eso nadie lo conocía, ¿no? Y bueno, contaba con un apoyo popular muy grande. Por otro lado, el Congreso también se portó mal, valgan verdades, mandar al archivo cuando había un proceso de negociación, esta propuesta de adelanto de elecciones, había un intento de negociación entre la bancada del fujimorismo y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, y una congresista provocó una crisis y mandó al archivo esto en vez de encontrar una solución
hablada, de conversada. Yo creo que es parecido porque llegamos a un punto de desencuentro total, ¿no? Era imposible ya hablarse de eso. Al presidente, por hacer el tema de la cuestión fáctica, digamos, no existía. La verdad que ni el Tribunal Constitucional, que después falló a favor del cierre del Congreso de ese momento, no aclaró si había sido correcto o no. Simplemente dijo, bueno, ya es un hecho. Ya sucedió. Ya sucedió. Ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir, no retrocedamos, pero no dio una claridad de cuál fue el mandato. Entonces, este legislativo ha dado legislación adecuada para focalizar el tema, siguiendo lo que dice la Constitución. O sea, no, lo que pides confianza es por tus políticas de gobierno, no pides por las acciones que son exclusivas y únicas del legislativo. Entonces, eso ya como que aclara las cosas. Aclarar en su reglamento cómo es los procedimientos para hacer una suspensión es parte de su función, no la pueden poner en duda. Y bueno, he estado tan claro que el Tribunal Constitucional ahora ha dicho que esta ley, la primera ley que menciono, es constitucional, y me imagino que si ve este tema del reglamento también va a decir que es constitucional, porque simplemente los procedimientos, no dice nada, no cambian ni siquiera los votos. O sea, solamente son procedimentales. Ahora, y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en cuanto a la cautelar es muy importante, pero le pido unos instantes porque tenemos una información también. Estamos en una crisis política sumamente álgida, pero ¿cuándo empezó esta crisis? 2016, y uno dice, un Congreso, 73 congresistas fujimoristas, que desde un primer momento, vamos, y hay que ser totalmente claros en esto, decidieron apuntarle la pistola a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, este es otro congreso, es un congreso fragmentado, es totalmente diferente. Yo creo que se equivocó la gente del fujimorismo, la señora Fujimori. Creo que en ese momento no había tales diferencias de miradas políticas. Creo que ellos tenían equipos técnicos y nosotros también, que podíamos haber conciliado y encontrado salidas para el desarrollo del país. Y el error fue tener esta mirada decidida de irse a la vacancia por cualquier cosa, y que no había ni siquiera pruebas. Hasta el día de hoy, esta fiscalía que acabas de mencionar todavía no puede hacer una acusación en firme con respecto al presidente Kuczynski, porque no la hay. O sea, todos los testimonios son en contra de lo que ellos argumentan. Entonces, es lamentable que perdiéramos una oportunidad para el desarrollo del país, ¿no? Creo que todos nos equivocamos. Yo también comenzamos a sentir la aversión mutua y fue triste porque confiaron en una persona que igualmente los traicionó. Entonces, perdimos una oportunidad de oro para el país y eso ha devenido en esta tragedia que no debe ser, porque tenemos que hacer políticas públicas para el desarrollo de nuestra población. No es justo que nuestra población tenga que pasar penurias. Tenemos una economía resistente, pero de verdad teníamos que hacer mejoras en la educación pública, en una carrera pública magisterial de verdad, fuerte, en el desarrollo del tema de salud pública, que efectivamente no habíamos avanzado lo suficiente. Había mucho trabajo hecho en parte de infraestructura, pero probablemente no lo suficiente en lo que eran las prestaciones a nivel de salud primaria, ¿no? Atención primaria de la salud, etcétera. O sea, había muchas cosas por hacer y se podía haber trabajado articuladamente. Pero bueno, se perdió el tiempo en una cosa que no debió suceder y hemos devenido en esta crisis. Pero ya antes había una crisis de partidos políticos, ¿no? O sea, sí, claro, que teníamos muchos partidos políticos que eran cascarones y han seguido y ahora se han multiplicado por 1000. Y es por eso que hoy día tenemos un Congreso tan fragmentado, porque de esos cascarones no tienes posibilidad de hacer análisis, ni siquiera una mirada política congruente, ¿no? Hay mucho populismo y ahora, ¿cuál división, ¿no? ¿cuál es la salida que tenemos? Y se lo preguntó en su calidad de ex vicepresidenta, la posición que ha asumido Dina Boluarte. ¿Le parece que es la más correcta? Es decir, ella dijo, yo no voy a firmar esta interpretación fáctica, la denegatoria, y además anuncia que no voy a pertenecer a ningún próximo gabinete que lidere Betsy Chávez. Se ha puesto de costado y, bueno, no ha dicho más. Ha guardado silencio por estos días y hay mucha especulación. Bueno, si ella no estaba de acuerdo, por mandato de nuestra propia Constitución, ella tenía que renunciar y era correcto lo que hacía. Y yo, si hubiera estado en su posición, aún no siendo vicepresidenta, no firmaba, porque evidentemente como ministra me pueden hacer una acusación constitucional por
avalar un acto que era inconstitucional, que es esa amenaza velada que tan claramente el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Entonces, ella ha actuado dentro de lo correcto, dentro de la ley. Más bien corren peligro los otros ministros que sí avalaron eso, porque están diciendo que era una especie pues, de denegatoria fáctica, algo que no lo fue, ¿no? Entonces, allá es más, en el Congreso le han hecho una acusación constitucional a esos ministros. Sí, ya se aprobó ya en la subcomisión. Exacto, entonces está claro que ella ha actuado dentro del marco legal. Y creo que su prudencia es correcta. Si sucediera una vacancia, le tocaría a ella por el mandato constitucional también. No hay duda, yo sé que ella tiene un caso también dentro de del... Que curiosamente el caso que ella tiene la acusación por infracción también a la Constitución, por haber firmado cuando era ministra de Estado como parte también de la cabeza del Club Departamental Apurímac, si no me equivoco, lo van a ver 2 días antes de la moción de vacancia. Es decir... ¿En el Pleno? No, en la comisión. subcomisión, Entonces claro. todavía tiene mucho tiempo más para Y la desarrollarse. recomendación es que la archiven, ¿no? Claro, y aún si no fuera ese el resultado, esto significa que, por ejemplo, si tuviera que continuar, porque no sé Pero cuál es el tenor, eso toma más tiempo, o sea, no es una cosa que es inmediata, Sí, o sea, claro. la aprueban en una comisión, pasa de nuevo a la comisión permanente, la Pero comisión permanente ¿sería Dina sube. Boluarte la salida a esta crisis? Es el mandato constitucional, nos guste o no, le tocaría a ella, si se diera la vacancia, ser ella la que asuma, no hay otra persona porque no está fuera de la figura, ¿no? Sí, claro, no, pero en el entendido político que para muchos congresistas, pues, vacar al presidente Castillo implica, o creen eso, que los que quieren tomar el poder es la oposición. No, creo que no es así como deben verlo. Es el mandato constitucional que sea la señora Boluarte. Si eso sucediera, lo importante no es tomar el poder, porque eso no es lo relevante, es tomar una decisión por el país en establecer un acuerdo político en el cual, 2 cosas, se hagan reformas políticas que ayuden a poder tener un posible proceso electoral, ojalá pronto, digamos que nos pongamos de acuerdo en una salida para convocar elecciones generales dentro de un año, a más tardar, pero con reformas políticas que le dé al país estabilidad, para no repetir esta historia, porque si no, ¿cuándo vamos a acabar? Vamos a estar en este proceso continuamente y eligiendo mal, ¿no? Porque vamos a elegir personas que pueden ser electas aún con crímenes detrás y cosas por el estilo. Entonces, hay que hacer reformas políticas. Y en segundo lugar, armar un gabinete que implique también la decisión de llevar al país con tranquilidad hasta ese proceso electoral, con toda la limpieza, la libertad de acción del Tribunal Constitucional, o sea, la independencia de poderes, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia, el buen funcionamiento de la OMP, que funcionen las instituciones de nuestro país. Yo me opondría más bien si fuera simplemente una toma de poder. Ese no es el objetivo es liberarnos de alguien que está haciéndole mucho daño y que nos encamina a un despeñadero, que es este señor que es incapaz de tener la renuncia por el país, no le importa el país. Este señor Castillo, claro, y su gente que definitivamente han llenado los ministerios de gente de un nivel sin ninguna idoneidad técnica y con un prontuario que es exagerado y con además claras evidencias de corrupción en todos lados. Sí, claro, Pedro Castillo tiene 51 carpetas fiscales abiertas según la propia fiscal de la Nación. Eso es lo delicado, ¿no? Pero uno dice, ya, ¿y qué pasa al frente? Al frente, lamentablemente, tenemos un Congreso, pues, que se ha ganado, pareciera a pulso también, el menos de 10% que tiene de aprobación con una serie de cosas que aprueban. Pero por supuesto, porque hay una fragmentación política y estamos permitiendo a algunos personajes, por acomodarse, a aceptar ciertas normas que son ridículas, ¿no? O sea, yo también pienso que no deberían existir tiene que llegar a un acuerdo político, ok, no vamos a inventar más leyes populistas, por el momento no es lo importante. Tenemos que ponernos de acuerdo en una agenda que lleve a solucionar, por ejemplo, la crisis política. Algunas de las propuestas que ha hecho el propio ministro de Economía se pueden tomar en cuenta para poder salvaguardar la posibilidad de un impulso, como él le llama, a la economía para que siga aguantando la crisis internacional. El próximo año se viene muy difícil y tú eres economista, lo sabes. Entonces, esto no es juego. Están jugando con una nación con mucha población muy vulnerable que puede seguir cayendo
esa clase media vulnerable a peores niveles de pobreza, y eso no es justo. Ahora, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, lanzaba unas frases atemorizantes, me parece que el día de ayer, ¿no? Y señalaba, bueno, si intentan vacar a Pedro Castillo, esto va a generar una convulsión social y el Perú va a ser ingobernable. Pero es otra vez, es el discurso de los autoritarios. Ellos quieren mantener el poder por defender a este señor presidente de la República con todas esas acusaciones y aprovecharse de los puestos. O sea, son personas que no tienen ninguna capacidad moral, diría yo, ahí sí soy bien dura, para seguir en el Estado. Porque lo están dañando, están tergiversando todas las reglas y todo lo hacen para favorecer a sus grupos y sus bolsones de interés. Eso es trágico. Yo también creo que en el Congreso hay gente así, por eso estos los niños. No es que el Congreso sea un monolito, no es como era en la época del fujimorismo frente a PPK, que eran 77 con un poder 73, y algunos más. ¿Ah? 73 me parece. No, eran 77, ¿Sí? si no me equivoco, más algunos aliados que podían realmente moverte el barco en una dirección. Acá no, estos no saben ni por dónde navegar, el viento los lleva en muchos casos. Entonces, hay algunos que tienen una orientación política clara, pero otros no tienen ideas. Y cree, y con esto termino, que el gobierno, el presidente Castillo, pueda patear el tablero democrático. Yo sí creo. Yo sí creo, y creo que por eso estamos los ciudadanos, que tenemos que estar muy alertas para cuestionar este comportamiento. Yo los veo muy autoritarios. ¿Y por qué? Porque no quieren soltar el poder, porque saben que si suelta el poder, tienen a la Fiscalía en la vuelta de la esquina, con una acusación que va a ir al Poder Judicial de todas maneras. Entonces, ese es el tema que está detrás. No es un tema de izquierdas o derechas. Si fuera un gobierno de izquierdas que estuviera actuando bien, haciendo sus políticas de izquierda, yo, la verdad, que sigan gobernando, pero no lo están haciendo. No es un gobierno de izquierda, tampoco es un gobierno de derechas, es un gobierno de sinvergüenzas. Y discúlpenme que lo diga de esa manera, no están actuando de una manera política, sino con leguleyadas. Y creo que nosotros, desde la ciudadanía, tenemos la obligación de vigilar. Ha habido movimientos ciudadanos bien interesantes que han planteado hasta 7 reformas, la última, ¿no? Un grupo, no son los únicos, hay otros grupos, la Cámara de Comercio de Lima también está en esa agenda. O sea, ya la ciudadanía está cansada de este abuso del poder y creo que nosotros, desde la academia, de donde estemos, tenemos que ayudar a que esto se resuelva de manera adecuada. Solo para una el última país. pregunta, aunque me maten por el tiempo, pero ya en su calidad de economista, porque me interesa saber mucho la percepción que tiene y el análisis para este 2023, que como bien dice, todo indica que va a ser durísimo. ¿Cuánto nos va a pegar justamente esta crisis política que parece trasladarse a una parálisis en la gestión pública y además en el ánimo de arriesgar e invertir? Claro, o sea, el crecimiento económico, bien lo dijo Waldo Mendoza en la CADE, el crecimiento económico es el único que realmente te ayuda a resolver pobreza. Te ayuda, ¿por qué? Porque generas empleo. Los otros son paliativos, o sea, el tema de tener pensión 65 o tener juntos, es una forma de tener una red de protección social básica, pero tú tienes que ayudar a la gente que tenga oportunidades de trabajo. Y lo que estamos haciendo es retrocediendo en todas las políticas públicas. Ya hablo con algunos alumnos míos y me dicen, no, en tal institución, ya, por ejemplo, las transacciones que hacen, ¿no? Anular las papeletas de la gente que maneja mal. Y entonces la vida de las personas, de estos transportistas, la vida de las personas que van en ese transporte, ¿no cuenta? O sea, es ponerlos en riesgo. Ese es el tipo de cosas que estamos viendo en esta gestión para tener sus grupitos de favorecidos. Hoy día yo veo un deterioro en la política pública, no hay inversión privada, hay poca inversión pública. El próximo año va a ser más lenta la inversión pública porque vamos a tener autoridades nuevas, toma un tiempo ajustarse, entonces la inversión pública no se va a mover con pasos acelerados. Tenemos que hacer algunas reformas y señales claras para poder crecer más. La inflación está controlada, pero no, digamos, el BCR funciona, pero afuera está un proceso inflacionario muy alto que se contagia. Entonces, el control del financiamiento está reducido porque la tasa de interés en los Estados Unidos está que sube. Entonces, y la guerra no termina. Entonces, las condiciones externas dañan, pero si nosotros internamente no le damos señales adecuadas, como las que están dando acá, más bien de inestabilidad permanente,
no hay solución. Muchísimas gracias, Meche, por esta Gracias. entrevista. Mercedes Arauz, ex vicepresidenta, congresista de la República, presidente del Consejo de Ministros, ministra de Economía, Comercio Exterior y Turismo. Muchísimas gracias.